Y bueno, estaba pensando, ¿no? Tras tanta polémica, tras tanto esto es un bodrio, el formato nuevo es malísimo, lo que sea, tras tantas cosas que se dicen, estaba pensando, entonces, ¿cuál es el mejor formato para el fútbol ecuatoriano? Porque hay que entender una cosa, no todos los contextos son iguales. Por eso para mí me gusta analizar esas cosas extrafutbolísticas que influyen luego en lo que pasa en la cancha. Entonces, para mí, hay que entender los objetivos que se tiene que plantear la Liga Pro como liga con sus equipos. Y para mí el más importante es, porque claro, muchos miran el desarrollo de juveniles, no tanto, más bien es la participación internacional de sus clubes, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que la Liga Pro permita, o que sí, el propio torneo, el propio formato permita que los clubes puedan participar de una manera más tranquila, ¿no? En los torneos internacionales. ¿A qué me refiero? Que a veces con el tema de las etapas daba la sensación y clubes que llegaban lejos. Por ejemplo, le pasó a Liga. Liga termina siendo campeón de Copa Sudamericana y luego tiene que ir a la Liga Pro con una situación bastante compleja, porque tenía que ganar casi que todos los partidos para poder jugar una final y lograr ser campeón. Eso yo creo que es algo que el formato tiene que permitirle estar más tranquilo a Liga, ser campeón y todavía darle chances de competir, porque Liga era un equipo que competía, pero creo que con esos dos etapas se impedía un poquito y a veces el equipo tenía que decidir, ¿qué quieres? ¿La Liga Pro o el torneo internacional? Cuando para mí el equipo no tiene que decidir, tiene que ser capaz de pelear los dos torneos. Obviamente va a depender mucho del propio equipo como tal, pero creo que también depende de que el formato sea flexible en ese sentido. Repito, por lo menos yo considero que debe ser flexible el formato de campeonato. Pero bueno, claramente es mi opinión, ¿no? Ya dependerá de cada quien. Entonces, ¿cómo hago un formato flexible? A ver, ¿cómo hacer un formato flexible? Ahí está la gran duda y la verdad, el problema, ¿no? Yo creo que el formato de liguilla está bien. Para mí el formato de liguilla está bien. El problema son los puntos con los que termina un equipo, ¿no? Esa es la cuestión. Si un equipo termina primero con una diferencia de puntos muy alta, entonces como que se acabó. Da la sensación de que se acabó todo y ya está, ¿no? Por eso para mí yo creo que lo mejor es que la liguilla sea una fase clasificatoria. Eso, una fase clasificatoria en la que todos arranquen desde cero. Tú me dirás, bueno, pero entonces en ese caso no hay premios para, no hay premios para los equipos que queden primero, segundo y tercero. Ahí yo creo que está el detalle. Creo que ya de por sí, como fase clasificatoria, la liguilla tiene que dar premios tangibles a esos equipos, ¿no? Como los seis primeros o los seis que pasan en la liguilla tienen como mínimo asegurado Copa Sudamericana, un cupo de esos no vale. Entonces, por ejemplo, al primero creo que el cupo directo a la Libertadores, a la fase de grupos de la Libertadores, es un premio tremendo. Para mí, por lo menos. El cupo directo a la Copa Libertadores es un premio tremendo. Yo se lo doy. Segundo, ¿qué otro cupo puedes darle al segundo, no? Yo creo que un cupo directo a la fase previa está brutal al segundo. Y el tercero, lo mismo, básicamente. Entonces yo creo que ahí tú peleas por algo. Peleas para quedar en la fase regular primero, segundo y tercero. Y después ya en la liguilla arrancas desde cero, ya con cupos asegurados, porque la fase de grupos de la Copa Libertadores, por ejemplo, pasa que tú miras, bueno, pero quedaste primero y luego quedaste sexto. Claro, si no das algún premio, entonces pues parece que lo que hiciste en la fase regular no sirvió para nada. Quedar primero no sirve para nada. Y no debería ser así tampoco. Por eso creo que esos tres premios creo que son válidos. Porque entonces los clubes tienen que ya de por sí pelear y pelear por algo, o sea, la fase regular peleas por algo, pero el arrancar desde cero, la liguilla te da como ese relax, ¿no? Por ejemplo, el caso de Liga. Liga tranquilamente puede sumar puntos como para quedar entre los tres primeros y asegurar su copa a Libertadores de por sí y ya quedar algo más tranquilo, ¿no? Ya quedar algo más tranquilo. Ya asegura su cupo pero le permite ser un poco más flexible porque no tiene como tal esa obligación de quedar primero. Dices, bueno, a la liguilla yo la gano ya más tranquilo, ¿no? Hice todo lo que pude hacer en Libertadores, me fui en tal fase, pero ya en la liguilla arrancó tranquilo. Para mí es más flexible esa forma.
yo considero que la liguilla está bien, porque creo que una liga de 16 equipos sí es posible en el fútbol ecuatoriano. Ojalá se recupere el Deportivo Quito, ojalá se recupere la Liga de Puerto Viejo. Hay equipos que están en segunda que tienen que estar en primera. O que tienen que por lo menos estar en primera y en segunda, por lo menos ahí, a mantenerse. El tema es que hay algunos que están, o sea, me refiero a segunda Serie B. El tema es que están en segunda categoría, que vendría a ser tercera, ¿no? Me he adaptado demasiado al fútbol internacional, entonces digo Serie B. Que están en la B. Equipos que deberían por lo menos estar en la B o en la A. Ahí, pero están en segunda en categoría. Ese es el problema con la Liga Pro. Entonces, para mí los 16 equipos están bien. El tema es que no puedes hacer un campeonato solo, un campeonato regular solo, porque son pocos partidos. Tienes que sumarle más partidos. Ahora, hay otro problema que tiene la Liga Pro actual, que es la zona de Copa Sudamericana, que es muy poco. Es solo un cupo y son 6 para un cupo. Es poquísimo ese cupo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Fácil, hacer más corta. Y sumar más descensos y ascensos. 4 descensos, 4 descensos o 3, no 4, 3 descensos y cuatro que peleen por ese cupo extra a Copa Sudamericana. Los que van a la zona del descenso, que vendrían a ser 6, 3 descienden. Y otra vez, tú me dirás, bueno, entonces que arrancan desde cero. Ahí hay un detalle. El que queda último, el que queda último, eh, claro, ahí es el tema, ¿no? ¿Cómo castigar al que queda último? ¿Lo descendemos ya de una? Esa es la cuestión. Al último lo descendemos de una. No, yo creo que sí, esa es la cuestión. ¿Lo descendemos de una o no lo descendemos de una? Ahí está difícil el tema del descenso, eso es lo interesante. Ahí está bastante difícil. El cómo hacer interesante la zona del descenso. Yo diría que, claro, como arrancas desde cero, son 6 partidos, está bien, no está mal, pero sí creo que se merece un castigo, sino que no se me ocurrió, no estuve pensándolo bastante tiempo y no se me ocurrió un castigo para que quede último de campeonato. Descenderlo directo creo que no vale, porque entonces ya el equipo se queda sin jugar, o sea, se queda sin jugar un par de meses, esa es la cuestión, no vale. Tal vez si se puede crear una especie de playoff del descenso en la Serie B y claramente meterlo el equipo que quede último en el playoff del descenso sería muy interesante. Ahí sí creo que sería muy interesante. El que quedó último, meterlo directamente en el playoff de la permanencia. Algo así. No, podría ser llamativo para mí. Pero habría que hacerle un castigo, ¿no? Mm, No se me ocurre ahorita. Si tienen un castigo en los comentarios, díganmelo. Pero más o menos así sería mi manera de ver el campeonato ecuatoriano de fútbol. Creo que barrer los puntos es buena idea, por lo menos en mi opinión. Creo que es buena idea porque al final sirve para que tú estés atento a la liga, a la fase de regular de liga, pero que no estés tan preocupado por perderte la oportunidad de ganar el campeonato ecuatoriano. Y esta facilidad lo digo porque yo creo que es importante que los equipos ecuatorianos tengan esta facilidad. Por ejemplo, el caso del Muchurruna. Claro, el Muchurruna compitió muy bien en Copa Sudamericana, pero luego está malísimo en Liga Pro. Pero claro, el tema es que el Muchurruna se la jugó todo por Liga Pro y quedó al final la Liga Pro quedó bien. La Liga Pro quedó bien parada, en mi opinión. Bien parada con el Muchurruna. Pero claro, luego el Muchurruna, sí, sufrió el castigo en la fase regular del torneo. Y si no suma puntos, seguramente se va a la B el Muchurruna. Ahí está, esa es la cuestión, ¿no? Por eso no todo va a ser perfecto. Muchos miran que es injusto para los equipos que se concentran en 100% en Liga Pro, pero es que el objetivo de la Liga Pro debe ser que los equipos ecuatorianos se concentren más en el torneo extranjero, porque ese es el que le da relevancia a la Liga Pro. Y después, cuando Ecuador logre el objetivo y los equipos ecuatorianos compitan, para mí una competencia que la tienen que dominar es la Copa Sudamericana. Cuando Ecuador logre eso y logra ser bastante bien representado en Libertadores, logra dominar Copa Sudamericana y logra representar bien en Copa Libertadores, creo que ahí la Liga Pro puede plantearse un torneo más exigente. Pero de momento yo creo que se tiene que hacer un formato para que los equipos ecuatorianos puedan competir a nivel internacional. Y ese es el que se me ocurre, por lo menos suelto estas ideas. Para mí sería casi perfecto así. Solo habría que buscar, claro, una manera de, muchos miran, bueno, y el tema con la Copa Sudamericana, el último cupo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si el que queda séptimo suma más puntos que el resto? Borras todo. Sí, son esos pequeños detalles, pero eso digo casi perfecto.
Entonces, no sé, me encantaría que me dejen su opinión en la sección de comentarios, qué tipo de formato de campeonato les gustaría. Por lo menos en mi opinión creo que este es bastante sensato. No sé, a mí me pareció bastante sensato esta forma, pero cada quien tiene su opinión. Y nada, te leo en la sección de comentarios. Bye bye.